Buenos días, profe. Bueno, vamos a entonces terminar esto. A ver, el último problema que hicimos, sí, lo terminamos de ver. No, Profe, profe. nos quedamos hasta antes de empezar a calcular las pérdidas. Nos quedamos con la ecuación de la presión de A. A ver, entonces, vamos al tema, ¿no? Bueno, entonces, teníamos, ya nos había quedado, ¿no? Que la presión en A era igual a la presión en B más el peso específico por Z de B menos Z de A más la velocidad de B menos la velocidad de A y más HL, ¿no? Entonces, de aquí nosotros, pues, veíamos que teníamos como dato la presión en el punto B, que nos daba de nos daba eso, ¿no? Eran 500 libras sobre 1200. era 7200, ¿no? ¿Sí eran 7200? Sí, profe. Son 72,000, profe, porque son 500 ¿no? por 144. Ajá. 72,000 como le había puesto, ¿no? O no sé si la vez pasada le había puesto 7200. Pero son 72,000 porque son 500 por 144. Teníamos el dato del caudal de 1.67004 10 cúbicos por segundo, ¿no? Ya también habíamos calculado la gravedad específica, el peso específico, la densidad, todo eso. Entonces, si nosotros tomamos el punto A como punto de referencia, habíamos dicho que pues, se hace 0, ¿no? Entonces, pues no conocemos la velocidad en A, la velocidad en B, porque son tubos de diferente diámetro. Entonces, pues podemos calcular, no sé si ya las habíamos calculado, la velocidad en A, que es de 1.6704, que es el caudal, entre el área, que es de 0.07986, porque teníamos, ¿no? Teníamos que era de cédula 80, 4 pulgadas cédula 80. Entonces vamos a la tabla de la tubería y buscamos. La otra tubería era de 6 pulgadas cédula 80. Entonces, con este dato nos da 20.9166 10 por segundo. Y luego la velocidad del B es 1.6704 entre el área de B, que es de punto 1810. Y esto nos da de 9.2287. 10 por segundo. Entonces, este dato lo tenemos, esto ya lo habíamos calculado, lo tenemos ahí, son 4 pies, las velocidades ya las calculamos, HL, ¿verdad? Entonces, para calcular HL, pues vemos que tenemos
un total de tubería, ¿no? Tenemos 40 pies de tubería, lo que dice el problema, ¿no? Entonces tenemos esos 40 pies y tenemos dos codos de 90 grados, ¿verdad? Nos dice ahí. Y tenemos esa ampliación súbita. Entonces tenemos esos tres accesorios y tenemos los 40 pies de tubería para calcular el valor de HL, ¿no? Entonces, nosotros calculamos HL de tubería. ¿Ya? Entonces, sabemos que para esto tenemos que HL es igual a F por L en B por la carga de velocidad, en este caso, la velocidad de A. Ya es la que necesitamos. Bueno, entonces, pues ya sabemos que este dato lo conocemos, este también, este ya lo calculamos, el valor de F. Entonces, para F, pues necesitamos como siempre, ¿no? Primero calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. De ahí tenemos que la velocidad, estamos hablando de punto A, por la parte en A, que es donde tenemos la tubería, porque en el punto B, pues está exactamente a la salida de la ampliación, ¿no? Por eso hasta nos dijeron que ahí, pues no tomáramos en cuenta, ¿no? Despreciáramos ahí lo que está pasando. Entonces tenemos 20.9166 es la velocidad. ¿Ya? Después tendríamos el diámetro, ¿no? Diámetro que es de punto 3188. Y en este caso no tenemos el dato de esta viscosidad, ¿verdad? De la viscosidad dinámica no la tenemos. Tenemos el dato de la viscosidad cinemática. Entonces, por el dato que tenemos del aceite, de las propiedades del aceite, ¿verdad? Por eso es que el dato que nos manda la tabla es la viscosidad cinemática. Entonces tenemos que la viscosidad cinemática es de 7.21 por 10 a la menos 4. Acuérdense que nos está diciendo, ¿verdad?, que calculemos la presión referida en A si el aceite está a 104 grados Fahrenheit y luego si está a 212 grados Fahrenheit. Que ese aceite, pues ya lo vimos, que está en la tabla. Está ahí en la tabla, que fue donde empezamos a checar, ¿no? Aquí va, en aceites típicos de los aceites de petróleo lubricante. Aquí, ¿no? En esta tabla dijimos que ahí es donde encontramos. Entonces, la primera condición, ¿verdad?, está para 104 grados Fahrenheit o 40 grados centígrados. La otra está a 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y lo que nos da es la viscosidad, aquí, ¿verdad?, hasta aquí lo dice, viscosidad cinemática, es lo que nos da. Entonces, de ahí, ¿verdad?, de ahí si nosotros buscamos el aceite que nos estaban diciendo, pues vimos que nos da el valor de la gravedad específica. Y ya con eso nosotros calculamos la densidad y el peso específico. Y vemos que después nos da el valor de la viscosidad. ¿Vale? Bueno, entonces de ahí es donde sacamos ese valor. ¿Ya? Porque era un sistema hidráulico para máquinas, herramientas medio. Era lo que nos decía el problema. Entonces aquí los tenemos, ¿verdad? Esos aceites.
Entonces, tenemos el número de reinos, ¿ya? Entonces, esto a mí me dio de 9.24 por 10 a la 13. Pues tenemos un flujo turbulento, ¿ya? Entonces, de ahí calculamos la velocidad relativa. Acuérdense que todo está sobre el punto A. Todo está sobre el punto A. Entonces tenemos que el diámetro de A, aquí lo teníamos, punto 3188, y vamos ya a la viscosidad absoluta, a la tabla de viscosidades, de rugosidades, tenemos 1.5 por 10 a la menos 4. Puede de la que dijimos, ¿no? Que rugosidad absoluta para las tuberías de acero cédula 40, que entramos con las tuberías que dice tuberías soldadas, ¿no? Ajá. Es donde entramos. Y esto nos da de 2125.3. Entonces ya con este número de esta rugosidad entramos al diagrama de Moody o aplicamos la fórmula para determinar el valor de F, el factor de rozamiento en la tubería. Entonces, pues a mí me dio más o menos de 0.033. No sé si alguien terminó de resolver el problema, pues ya nada más era aplicar esto, ¿no? Ya nada más era hacer esta última parte, ¿no? Bueno, entonces, pues ya tendría, ya están todos los datos para HL de la tubería. Entonces, HL será igual a 0.033 que multiplica a L, que nos dijeron que eran 40 pies de tubería, entre el diámetro, que es de 0.3188, y multiplicado por la carga de velocidad en la tubería, que sería la velocidad de A, que es esta que está aquí, 20.91 al cuadrado en 2 por 32.2. Estamos en el sistema inglés, ¿verdad? Entonces, HL. Si hacemos toda esa operación, a mí me dio de 26.22 56 10. Sí, les vuelvo a decir, no sé si alguien lo terminaría de hacer. Si alguien lo terminó de hacer, pues puede ir viendo si los datos que yo estoy anotando, pues son más o menos, ¿no? Entonces, ya tendríamos las pérdidas en los 40 pies de tubería. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Nos dieron 2 codos, o el dibujo ahí tiene los 2 codos, ¿no? Profesor, no sé si los demás le den lo mismo, pero a mí me da de 28.12 en la HL. Pues habría que revisar los otros resultados, el valor de la velocidad, el valor de la constante. No sé, aquí teníamos, ¿no? El problema es el que estábamos ahorita revisando. Ese de aquí. Entonces, pues encontramos, vean, los 2 codos y encontramos la ampliación súbita. Los otros resultados están bien, esto de acá.
Sí, lo del otro costado. Sí, profe. Pero Sí, sí da 28.12. Y yo, por ejemplo, sí lo terminé. Nada más Ujú. ocurrió un error que en la velocidad de A, en vez de el flujo, el caudal tomarlo como 1.6704, yo por error lo tomé como 0.9. Pero las variaciones no son muy grandes en cuanto No, a los valores. no, Pero no sí son. a la pérdida de la tubería me Ujú. dio que era de 27.6619 con el valor que yo había sacado antes. Y Ajá. en las abajo de el valor de F, a mí me dio por diagrama de 0.032 y por fórmula de 0.03243. Sí. Entonces, en eso no hay tanta variación, pero con la pérdida final sí hay un problema ahí. Por eso entonces, más o menos están los mismos datos, Sí, ¿no? eso sí. Bueno, entonces, bueno, por eso les digo, ¿no? A mí me va dando, me dio eso. A lo mejor puede ser que sí, sí cambie, ¿no? ¿Cuánto dicen que les dio ustedes? 28.1288. Sí. 12, 88, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Es que, oh, pues es que ustedes tienen, unas calculadoras muy modernas, ¿no? Muy buenas. Yo todavía sigo con mi calculadora Maizoro. ¿Alguien conoció las calculadoras Maizoro Profe o No, no? Silvano. profe, la verdad no. No, profesor. Pues Suena. en los Conflays Maizoro, ahí venían unas calculadoras, ¿no? Que nada más uno le movía y pues le daba unas multiplicaciones así, ¿no? Entonces, no, pues miren, vean qué calculador, o sea, miren lo que yo tengo. Entonces, pues sí, miren, tiene años, pero años conmigo esta calculadora, ¿no? Años. Entonces, pues sí, por eso luego hay veces que no, pues no registra todos los datos, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber hacer las cosas, ¿no? Claro, el resultado es muy importante, pero pues estamos viendo que está variando en dos, ¿no? Bueno, entonces, ya está, ¿no? Lo de la tubería. Vamos entonces con los accesorios. Vamos a pasar al otro lado, ¿no? Entonces ya decía que teníamos
dos podos, ¿no? Vamos a ponerle HL para accesorios. Porque es lo que tenemos, porque no tenemos válvulas, son accesorios lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues vemos que tenemos dos podos de 90 grados estándar. ¿Sí? Entonces tenemos que, para esto es HL igual a 2, para que no se me olvide que son dos podos, porque luego nada más calculan uno y ya no lo multiplican por los demás. Entonces de una vez le pongo, ¿no? Para que no se me olvide, 2 por K por la carga de velocidad en la tubería en A, y en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? Para estos tubos, K es igual a 30 FT. Es una tubería de célula 80, ¿verdad? Entonces me sirve la tabla que tengo para célula 40. Voy a esa tabla, y entonces el valor de FT es de 0.016. ¿verdad? Entonces ya de aquí pues puedo calcular esta HL, es 2 por 30 por punto 0.16 por la carga de velocidad, que es de 20.9166 al cuadrado en 232.2. ¿Cuánto les dio? Bueno, ¿sí están esos datos? Sí, profe, eso sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto les dio ahí? De 6.5256 pies. 56 pies, ¿no? Él me dio 6.5218. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, ahora vamos con el otro accesorio, ¿no? Que es que dice que es una ampliación. Aquí dice, ¿no? Que es una ampliación, ampliación súbita, que aunque no tiene el dibujo como tal, ¿verdad? Pero es una ampliación súbita. Entonces ya tenemos todos. Entonces ahora HL para ampliación súbita. Entonces, pues sabemos que para esto necesitamos la relación de diámetro, ¿no? Entonces tenemos que la relación de diámetros es D2 entre D1 según la tabla, ¿no? La gráfica que entonces tenemos aquí para ampliación súbita, dice que nuestra gráfica es D2 entre D1, ¿no? Y la velocidad son los datos que necesitamos. Bueno, entonces esto pues ya lo sacamos de la tabla, y es punto 4801 entre 0.3188, y esto nos da de 1.506, ¿no? Entonces tenemos la velocidad, ¿verdad? Es la velocidad en A, porque es la tubería de diámetro menor, es de
91.66, 10 por segundo, ¿no? Entonces, pues de ahí nosotros vemos, ¿no? Que sí tenemos una curva, ¿no? Una curva de 20 pies. Entonces entramos pues se puede decir que entramos con 1.5 de relación de diámetros y velocidad de 20, ¿no? Ya con eso vemos cuánto nos da el valor de K. ¿Cuánto les dio? Aproximadamente de punto 31, profe. Punto 31. Tanto como por el diagrama, como por ejemplo las tablas que tenemos atrás, interpolando, da un Ujú. aproximado de punto 31, considerando el excesivo redondeando, por ejemplo, la velocidad a 21, algo Ujú. así, más o menos considerándole, sí da un aproximado a punto 31 la K. Bueno, entonces ya tenemos pues, el valor de K de punto 31. Entonces ya con eso podemos encontrar HL, ¿no? HL es igual a la constante por la carga de velocidad, en este caso en A, entre 2G. Entonces, HL es igual a punto 31 por la carga de velocidad, que es de 20.9166 entre 2 por 32.2. ¿Y esto cuánto nos dio? 2.1072. 2.1072. Y esto no. Entonces, pues vemos que era todo lo que había, ¿no? Según el dibujo, es todo lo que hay. ¿Vale? Entonces, ya de ahí podemos ya calcular nuestra HL, ¿no? O HL. HL total, ¿no? Entonces, para HL total tendríamos la HL de la tubería que les dio de 28.1288 más 6.22 podos, 6.52, 56 más 2.10, 10.71. Entonces, ¿cuánto le dio HL total? 36.7586. 10, ¿no? Entonces ya para poder calcular la presión en A, que era donde lo estaban pidiendo, pues ya tenemos todo, ¿no? Entonces decimos que la presión en A es igual a la presión en B, eran de 72.000, ¿no? Más el peso específico, que ya lo habíamos calculado, de 55.848 multiplicado por 4, es la altura que hay en los puntos, más 9.2287, dicen que las velocidades están más o menos 20.9166. Todo esto entre 2 por 32.2 y más 36.7586. ¿Y esto cuánto nos da? 252.000 252.651 651 punto 5417. 5.417.
y esto está en libras sobre pi cuadrado. Entonces, nosotros Profe, a mí me da 73.970. A mí también, profe. Sí, profesor, a mí también. entonces no es esto. A ver, entonces, Profe, ¿cuánto? pero la presión en B no eran 7.200 nada más, ya convertido. No, eran 72,000. Porque son 500 por 144. No, Sí, perdón, profe, ya vi mi error. no, sí, porque yo le había puesto, creo que cuando empezamos le había puesto 7,200. Y son 72,000. Entonces, ¿cuánto nos dio? 73.970. 73,900 970.41. libras sobre pie cuadrado. Entonces, ahora nosotros sabemos que un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. Este con este se va. Y entonces, ¿cuánto nos queda en pulgadas cuadradas? 513.6834. 513,68 34. Sí. 34. Sí, ¿no? Libras sobre pulgada cuadrada manómetro. ¿Vale? Y entonces, pues así, ¿no? Así todos esos ejemplos, pues así los tenemos que resolver, ¿no? Serían de la clase 1 que ellos le llaman estos, ¿no? Cuando tenemos como dato el caudal, ¿no? Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de ese problema? Todo bien, profe. ¿No? Profe, para la otra temperatura, lo único que variaría entonces sería la viscosidad Sí. cinemática nada más, ¿no? Sí, todo, o sea, bueno, al variar la viscosidad, pues nos va a cambiar el número de Reynolds, ¿no? Sí, obviamente de ese ya de ahí se sacan los otros datos. Sí, si nosotros vemos, en realidad, al cambiar la temperatura, lo único que va a cambiar son las HL de la tubería, porque esto de válvulas y accesorios, pues eso no depende del número de Reynolds. Entonces, no, esto así tal como está, o sea, el HL de accesorios, los dos codos y la ampliación súbita, eso no va a cambiar. Lo único que cambia es las pérdidas en la tubería, porque es donde cambia la viscosidad. Es lo único. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda más? No, profe, perdón. Bueno, entonces ahora vamos con el problema 11.6, ¿no? Problema 11.6, el enunciado lo tenemos ahí en la página 288. ¿Sí? Ahí tenemos el problema 11.6. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, para el sistema que se muestra en la figura 11.18, entonces la figura 11.18, pues esta de aquí arriba, esta. Es esa la figura, ¿no? Ahí la tenemos. Bueno, entonces nos dice, para el sistema que se muestra en la figura
11.18, calcule la distancia vertical entre las superficies de los dos depósitos de agua a 10 grados centígrados que fluye desde A hasta B, a razón de 0.03 metros cúbicos por segundo. Los codos son estándar. La longitud total de la tubería de 3 pulgadas es de 100 metros. La de la tubería de 6 pulgadas es 300 metros. Bueno, entonces, pues sí, vemos que hay un cambio de tubería. Y otra vez, ellos le ponen que es una ampliación súbita. ¿Sí? Ampliación súbita. Claro, vemos que el dibujo que ellos están utilizando, pues nosotros podríamos pensar que fuera una gradual, pero si ellos ya nos dicen que es una ampliación súbita, bueno, también dijimos, ¿verdad?, que este corte que le hacen a la tubería, pues quiere decir que no están todos los metros de tubería, por eso le hacen esos cortes a la tubería. Aquí arriba también vemos que está ese corte. No es que la tubería esté cortada, ¿no? No. En el dibujo le hacen eso y nosotros lo debemos de indicar que es por la longitud que tiene la tubería. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces ya le borro aquí. Bueno, entonces ya vemos que tenemos
Entonces nos dice que es tubería de hierro dúctil de 6 pulgadas recubierta. Entonces tenemos la ampliación aquí, porque el flujo viene, viene del tanque A al tanque B. Por eso es una ampliación. Por eso es una ampliación, porque viene de aquí para acá. Entonces, aquí tendríamos la ampliación súbita y luego tendríamos la tubería igual, ¿no? Pero ahora esta otra de acá es de 3 pulgadas, ¿no? Entonces, nos dice que esta es tubería de 3 pulgadas, ¿no? También es la misma condición. Y tenemos esta que es una válvula de compuerta medio abierta. Válvula de compuerta medio abierta. Y la ampliación, ¿no? La ampliación súbita que está ahí. Entonces, pues eso es, ¿no? Vamos a ver por aquí. Los datos que nos dan, ¿no? Entonces dice, para el sistema que se muestra en la figura, calcular la distancia vertical entre la superficie de los depósitos. O sea que lo que queremos calcular, o que nos están pidiendo, ¿verdad? Es esta, ¿no? Que vendría siendo delta Z. Eso es lo que nos están preguntando. La distancia vertical entre las superficies de los dos depósitos de agua. Tenemos el fluido. Agua. A 10 grados centígrados. ¿No? Agua a 10 grados centígrados que fluye desde A hasta B, por eso el flujo es así, a razón de 0.0, pues tenemos el caudal, 0.03 metros cúbicos por segundo. Dice que los codos son estándar, ¿no? Todos los codos que tiene, los codos son estándar. La longitud de la tubería de 3 pulgadas, esta de 3 pulgadas, vamos a ponerle aquí, la longitud total de la tubería de 3 pulgadas es de 100 metros, y la longitud de la tubería de 6 pulgadas, esta de aquí, vamos a ponerle, dice que es de 300 metros. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, pues, nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Es delta Z. Bueno, entonces, pues aplicamos, ¿no? Aplicamos la ecuación general de la energía. Ya están los dos puntos de referencia. Entonces, tenemos, ¿verdad? Tendríamos que la carga de presión en el punto A más ZDA más la carga de velocidad en A. ¿Verdad? Y entonces entre el punto A y el punto B, pues no hay una bomba, tampoco hay un motor de fluido. Esto está fluyendo por gravedad, ¿no? Por caída. Es por lo que está fluyendo.
por la elevación del tanque A. Entonces, pues lo que encontramos es menos HL total, ¿verdad? Todo lo que encontremos aquí. Y esto será igual a la carga de presión en B más Z de B más la velocidad de B por la carga de velocidad. Entonces, nosotros queremos delta Z. Entonces tendríamos que Z de A menos Z de B, ¿verdad? Va a ser igual a la presión en B menos la presión en A, porque esta la pasamos para acá, entonces esto va para allá, entre el peso específico más la velocidad de B al cuadrado menos la velocidad de A al cuadrado entre ¿no? Entonces esta va para acá más HL total. Entonces ya tenemos, ¿no? La delta Z, que es lo que nosotros queremos. Bueno, entonces pues ya analizamos qué tenemos en nuestros puntos, ¿verdad? Entonces vemos que los tanques están abiertos a la atmósfera. Si están abiertos a la atmósfera, pues estamos con presiones atmosféricas. Y nosotros trabajamos con presiones manométricas, ¿verdad? Los puntos de referencia están en los espejos de los depósitos. Entonces nosotros sabemos que ahí la velocidad es prácticamente cero, ¿no? Si es eso, pues entonces este otro término, este otro también es cero. Y entonces podemos ver que delta Z pues es igual a HL total. Eso es lo que nos quedó, ¿verdad? Eso fue lo que nos quedó. Bueno, entonces, pues aquí vemos que este problema nos va a llevar más trabajo, ¿no? Dificultad, no. Dificultad no, porque sigue siendo lo mismo. Nada más que pues ya tenemos una tubería de 3 y una de 6. Entonces, pues, va a cambiar. Bueno, entonces vamos primero, ¿verdad? Vamos a calcular todo lo que está para la tubería de 3 pulgadas. Pues vamos a ponerlo primero. Para la tubería válvula y accesorios. Tubería, válvula y accesorios. Para la tubería, válvula y accesorios de 3 pulgadas. O sea, todo esto que está aquí, hasta aquí. Porque ya de aquí para acá, pues va a cambiar. Entonces, ya lo marco, ¿no? Para no estarme confundiendo. Entonces, pues voy a empezar, ¿no? Puedo empezar a calcular la tubería o puedo empezar por las válvulas, los accesorios. De todos modos, yo tengo que entender que debo de calcular todo lo que está. Todo lo que está, ¿no? Voy a empezar primero para la tubería. Entonces tenemos HL de tubería. ¿Ya? Y entonces, pues para eso, pues voy a la tubería que me están diciendo, ¿ya? A la tubería que me están diciendo, y entonces voy a sacar el diámetro, ¿sí? Para 3 pulgadas de hierro dúctil recubierta o revestida, luego también así le ponen. Entonces tenemos que es de 84
0.3 milímetros, que esto sería igual a 0.0843 metros. También tenemos el área de esta tubería, que es de 5.58 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ahorita le saco los datos a esa tubería. No le saco los datos a la otra para que no me vaya a empezar a equivocar, ¿sí? A confundir. Bueno, entonces, pues de ahí no. Profe, ¿en qué tabla se encuentran esos datos? Es que en la mía empieza desde 4 pulgadas, en la de hierro dúctil. Pues en la tubería ¿Es el apéndice I, profe? dice dimensiones de tubería de hierro dúctil. El apéndice ahí, la tabla I1 es la que tenemos, profe, pero es lo que le dice mi compañero que empieza desde 4 pulgadas. 4 pulgadas. Bueno, yo creo que ese dato déjenme ver si tengo la otra otra tabla, porque sí, el libro nada más trae empieza en 4 pulgadas, ¿no? Empieza en 4 pulgadas. Entonces nosotros vemos que para 4 pulgadas el diámetro que trae es de 105.9, ¿no? Y el área es de 0.00881, pero ese es de 4 y a nosotros nos están diciendo de 3. ¿Se puede interpolar, profe? ¿O No, porque no, o sea, para interpolar tú necesitas una arriba y una abajo para interpolar, y entonces pues para interpolar a lo mejor tenemos aquí, ¿no? De 4 a 6, ¿no? La que sigue es de 6 pulgadas. Tenemos 4 y 6. A lo mejor si tú quieres la de 5 pulgadas, pues sí podrías interpolar, ¿no? Pero este dato yo lo tuve que buscar de otra tabla, y ahí fue donde lo saqué, el diámetro de la tubería fue donde lo saqué, porque el de 6 pulgadas sí está aquí, no, el de 6 pulgadas dice que es de el diámetro es de 159, ¿no? O 150 y qué, 159.3? 59.3. y el área es de 0.01952, ¿no? Entonces, sí, este dato yo lo tuve que buscar en otra tabla, pero esa es, ¿no? Ese es eso que les apunté ahí,
Ese es el diámetro y el área para la tubería de 3 pulgadas. Para la de 3 pulgadas. ¿Vale? Y a la de 6 sí está ahí en la tabla. Y no podríamos interpolar ahorita para 3 porque no tenemos intermedio, ¿no? Que nuestra tubería estuviera intermedia, entonces sí podemos pues hacer la interpolación. Bueno, entonces ya con esos datos nosotros podemos empezar, ¿no? A calcular para la tubería, ¿ya? Vamos a empezar para la tubería. Entonces sabemos que esa HL es igual a F por L D por la carga de velocidad, en este caso, pues es la tubería, para que no se les olvide. 12. ¿Okay? Entonces de aquí tenemos la longitud, tenemos 100 metros, el diámetro ya lo tengo, la velocidad no la tengo, pero pues la podemos calcular, el valor de F tampoco lo tenemos. Entonces vamos con la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad es igual al caudal entre el área. Tenemos el caudal, nos dijeron que es de 0.03. El área es de 5.585 por 10 a la menos 3. Entonces la velocidad en esa tubería a mí me dio de 5.3715. ¿Sí? Después de ahí, pues necesitamos para F, necesitamos el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds es el diámetro multiplicado por la velocidad, por la densidad, entre la viscosidad. Entonces tenemos el diámetro de 0.0843 por la velocidad de 5.3715 por la densidad, ¿ya? A esa temperatura todavía la densidad del agua no cambia. Y la viscosidad es de 1.30 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos que el número de Reynolds, pues a mí me dio de 3.48 por 10 a la 5. Entonces tenemos un flujo turbulento. Después, ¿no? Pues tenemos la rugosidad de entrecho. Tenemos el diámetro 0.0843 entre el valor de epsilon. Ese sí lo tenemos ahí en la tabla de rugosidades, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ese sí lo tenemos. Dice hierro dúctil revestido, ¿no? Es el que me están diciendo. Entonces tenemos de 1.2, ¿no? 1.2 por 10, 1.2 por 10 a la menos 4. Y esto nos da de 702.5. Entonces, pues vamos al diagrama de Moody con estos datos, o vamos a la fórmula, ¿verdad?, para ver el valor de F. Entonces, pues a mí me dio, yo casi siempre uso el diagrama de Moody, 0.022. Entonces ya puedo calcular
HL. Entonces, HL será igual a 0.022 multiplicada por la longitud, que creo que era 100 metros, ¿no? Entre 0.0843. Esto multiplicado por la velocidad de 5.3715 entre 2 por 9.81. ¿No? Y esto me dio de 38.3784 metros. Entonces, si han ido checando la... Sí, checando profe. la- Están más o menos ahí. no hay más. Tanta variación. Entonces ya tenemos, ¿no? HL de la tubería. Entonces, pues vamos para HL de accesorios, ¿no? Ya está. Entonces ahora vamos a poner, ¿no? HL para accesorio. ¿Sí? Entonces, pues si nosotros vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esta. Después, pues tengo el codo. La válvula ahorita la voy a checar, ¿no? ¿Cómo le voy a poner aquí? El texto. Este codo, pues, es el mismo que este. Y esta, la ampliación, ¿verdad? Aquí le voy a poner el 4. Entonces, esto es lo que hay hasta aquí. Porque ya de aquí para acá, pues ya cambió el diámetro de tubería. Entonces, eso es lo que tenemos. La conexión de tanque a tubería, los dos codos, la válvula y la ampliación súbita, ¿no? Bueno, entonces vamos a... Entonces, ¿va? Así como vamos, así como le esperamos, pues la primera que tendríamos es conexión de tanque a tubería. Tanque a eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos HL igual a la constante por la carga de velocidad entre los G. ¿No? Bueno, entonces, pues nosotros vemos, ¿no? Para el valor de K, pues vemos cómo está. Entonces nosotros vemos que el tubo está adentro, ¿verdad? Adentro de la pared, del tanque. Entonces, si nosotros vamos ahí donde tenemos las conexiones de los tanques, ¿verdad?
y esa está dentro, entonces K vale 0.78. 0.78. Y aquí no, aquí donde tenemos las conexiones de tanques a tuberías. 0.78. La velocidad ya la tenemos acá, ¿no? Entonces tendríamos que esta H es igual a 0.78 por la velocidad que fue de 5.3715 entre 2 por 9.80. Entonces tenemos que esta HL a mí me dio de 1.147 metros. Eso fue lo que pasó. Bueno. ¿Vale? Entonces, si seguimos, pues ahora encontramos al que le marqué yo con el número 2, que es codo 90 grados, codo estándar, ¿no? Codo estándar de 90 grados. Entonces, pues sabemos que esta es HL y veo que tengo dos codos, entonces aquí lo pongo para que no se me olvide, ¿verdad? O aquí también, cuando escribí, te hubiera puesto dos codos. Entonces tenemos K por la carga de velocidad de tubería entre 2. Entonces, para esos codos, pues K es 30 FT. Pero entonces, pues ahora no tenemos FT, porque esta ya no es una tubería de cédula 40 o cédula 80. Ya no la tenemos. Entonces, si nos acordamos, ya nos dijeron que ese valor de FT lo tenemos que sacar de la zona de turbulencia completa del diagrama de Buddy. Que para entrar al diagrama de Buddy solamente voy a entrar con la rugosidad relativa. No voy a entrar con el número de Reynolds. Entonces, para este FT, ¿ya? Tengo que ir al diagrama de Buddy. Vamos a poner F. Entonces tenemos que ir al diagrama de Moody en la zona de turbulencia zona de turbulencia completa. Con la rugosidad relativa. Así está, cuando no tenemos ya el FT de las tuberías, pues es lo que tenemos que ir. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, pues nosotros tenemos la velocidad relativa, ¿no? Aquí la tenemos. 725. Entonces, nosotros vemos que el diagrama de tiene esa línea así. Que todo esto de aquí para acá está esa zona de turbulencia completa.
Entonces, pues voy a entrar con estos 702 aquí, que yo creo que es la curva, creo que había una de 700, ¿no? El diagrama de Moody. Nos va de de 500 y de ahí de 500 y- 750. Tenemos 500 y 750, ¿no? Entonces, esta de 750, pues me puede servir, ¿verdad? Me puede servir. Y yo sigo esa curva aquí donde se encontró. Ya que encontré pues estaría un poquitito arriba, porque yo estoy en 702. Entonces, acuérdense que siempre los puntos fijos nos sirven para referencia. Ya después de ahí, pues nos movemos. No me puedo mover para acá, ¿no? No. Sobre la misma línea que corta la diagonal, ¿no? Que corta ahí. Y ya que encontré el punto, entonces trazo la horizontal. Y aquí en vez de ponerle F, le pongo FT. Y ya entonces puedo ver cuánto me da este valor. ¿Cuánto les dio? Aproximadamente de 0.022, profe. 0.022, dice su compañero. Es 21, profe. 0.021. Sí. Yo coincido en el 22. Entonces, pues, no, a mí me dio también 0.022. Pero podemos trabajar también con 0.021. Les he dicho, ¿no? Tenemos un margen 0.021, a lo mejor 0.020, porque ya irnos para arriba del 0.22 como que ya no estaría muy bien. Pero todavía no. Podríamos trabajar 0.21, 0.22 y 0.23. Ahí podríamos trabajar en eso. Ya más arriba, más abajo, ya sí nos empezaría a variar los resultados. Entonces podemos trabajar con esos números. ¿Vale? Bueno, entonces, le voy a borrar aquí donde le puse esto. Ya le apunté aquí, ya está ahí. Ya si ustedes pues, le van apuntando, ya para que sepan, ¿verdad? Que cada vez que las tuberías no sean cédula 40, cédula 80, pues entonces tenemos que hacer esto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo voy a borrar aquí. Entonces ya está, ¿verdad? Ya está para calcular esta HL. Entonces tenemos que esa HL va a ser igual a 2 por K, que es 30, por FT, el dijimos que era de 0.022, por la carga de velocidad, que es de 5. Entonces ya tendríamos el valor de HL para esos dos codos. ¿Cuánto nos da? 1.9411. 1.94. 1.94. Está en medio, ¿no? Bueno, si seguimos ahí con los accesorios, pues lo que encontramos es la ampliación súbita, ¿verdad? Este accesorio. Que le pusimos el número 4.
ampliación súbita. Entonces, también sabemos que para esta ampliación súbita, HL es igual a la constante por la carga de velocidad entre. ¿Ok? Entonces, para esa ampliación súbita, pues nosotros necesitamos la relación de diámetro, ¿no? El diámetro 2 entre el diámetro 1. Entonces, pues tenemos el diámetro 2, que ese sí lo teníamos ahí en la tabla, punto 156, ¿por cuánto era? $159.3. Es el de 6 pulgadas, ¿no? 159.3. 100, no, vamos a poner 159.3. Y el otro era el de 84, ¿no? 84.3. Punto 3. Entonces, ¿cuánto nos da? $1.8898. 88, no. Bueno, entonces, pues vamos otra vez, ¿no? A esa curva. A esa curva de la ampliación súbita, ¿no? Entonces tenemos 1.8898 y tenemos una velocidad de 5.37. Entonces nosotros tenemos pues la velocidad de 6 metros por segundo, ¿no? Y pues le aproximamos a 1.88. Y con eso nos va a dar el valor de K, ¿no? ¿Cuánto les dio? A mí de la gráfica yo saqué 0.46. 0.46. Y yo saqué 0.47, pero sí, muy cercano. 0.47. Sí, profe. Bueno, yo hice la interpolación en la tabla y más o menos me da de 0.42 la interpolación en la tabla. Me da de 0.465 En la tabla, en la tabla. ¿cuánto? 0.465. 46.5. Sí. Bueno, entonces, sí, yo con el diagrama de Moody, con el diagrama de la curva, ahí yo tengo punto 47 con el pero después lo hice en la tabla, pero no sé. Profe, ¿podemos utilizar la tabla 10.1? Sí, porque también Bien. está
En la Y tabla, para 5 metros sobre segundo, que es aproximado a lo que tenemos, es de 0.43. si tenemos nosotros la tabla, ¿no? Está en metros por segundo. Si tenemos 5 metros por segundo y tenemos 1.80, es 0.43, ¿no? Con esos datos que tenemos. Tenemos el de 1.8 y tenemos la de la velocidad de 5 metros, tenemos 5.37, y esta tabla que está aquí abajo nos dice que es 0.42. Por eso les digo, yo lo hice la interpolación, y en la interpolación me dio 0.42. Entonces, pues habría que checarle bien, ¿no? Porque la otra tabla sí nos manda 0.42. La otra, la que está abajo. Con el diagrama dicen que les manda aquí. Sí, profe, más o menos esa zona. Y la tabla da 0.42, y es que ya de 0.46 a 0.42 ya. Profe, pero por ejemplo, en la relación, por algo así, nada más abajo, el 1.88 lo podríamos redondear, por ejemplo, a 1.9, y lo tenemos un poco más próximo a los dos, y vemos que sí hay una variación de, por ejemplo, del 0.43 a 0.51, y ahí estaríamos un poco más aproximándonos a lo que nos está dando de la gráfica. Obviamente no tan cerca, pero por ejemplo el 0.46 o el 0.47 le habíamos dicho, y el 0.47 que creo que usted había dicho que le había dado de la gráfica, ¿no? Porque si tomamos el 1.8 lo estamos tomando como que está apenas al inicio, y pues ya sería esto, el 1.8892 ya sería prácticamente 1.9. Sí, ya casi estamos en 1.9. Por eso les digo, con la tabla tenemos la relación de diámetros de 1.8. Bueno, podríamos hacer la interpolación, ¿no? De 1.8 a 2, y la velocidad también, nada más que ahí tendríamos que hacer como una doble interpolación, algo así, ¿no? Bueno, entonces, pues yo creo que no. Pues vamos a dejarle por ahí, ¿no? 0.46, que dice su compañero, que más o menos está ahí. ¿Vale? Vamos a dejarle ahí 0.46. Entonces, pues ya, ¿no? Ya tendríamos para encontrar el valor de esta ampliación súbita. Bueno, entonces tendríamos, ¿no? HL es igual a 0.46 se multiplica a 5.3715 entre 2 por 9.81. Ya tendríamos esta otra. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? De 0.67. 64. 0.67 67. 64. 64. Entonces ya para esta tubería de 3 pulgadas ya más nos falta la válvula. Y ya de ahí tendríamos que empezar con
la tubería de 6 pulgadas. Entonces, si nosotros vemos la tubería de 6 pulgadas, pues tengo que calcular HL de los 300 metros que tengo y entonces ya de aquí ya más falta la válvula y ya estarían todos, ¿no? Ya después, ¿verdad? Nada más nos falta la válvula de compuerta medio abierta. Ya después pasaríamos para acá. Entonces tendríamos HL de 300 metros de tubería. Luego tendríamos los dos codos y la conexión de tubería a tanque. Esas son lo que nos queda. Porque ya no, esta ya la tenemos. Ya la calculamos ahorita aquí. Entonces ya más serían 300 metros de tubería, los dos codos y esta de aquí. Y ya se tendría que sumar todo, ¿no? Y al encontrar esta HL total, ya sabríamos cuánto tiene que haber entre el espejo en A y el espejo en B. ¿Sale? Pues ahí le dejamos, ya son 2:35 casi. Pues si le pueden seguir, ya lo pueden terminar, ya vieron cómo hacerle, ¿no? Ya vieron cómo encontrar FT para cualquier otra tubería que necesitemos. ¿Sale? Profe, entonces, ¿cuál era el último valor de HL? El último que calculamos, de 0.6764. Gracias, profe. Ahí está. El de la ampliación súbita. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Este de aquí, ampliación súbita. Y les digo, ya de este lado, ya más nos faltaría HL de la válvula. Ya estaría todo lo de 3 pulgadas. Empezamos con 6 pulgadas. Profe, ¿Vale? Ajá. el de la válvula, aquí en el problema dice compuerta medio abierta, pero en el libro solo dice compuerta. Es la misma. Ah, no, pero ahí luego te dice Después viene una tabla y está el de mira, media abierta. la tabla, esta tabla 10.4, esa que tenemos aquí, entonces dice válvula de compuerta. Y entonces empieza totalmente abierta, luego abierta 3/4, luego abierta 1/2. Entonces aquí estaríamos en abierta 1/2. Y aquí te dice cuánto es. Ok, gracias. ¿Sale? Bueno, entonces pues ya si ahí lo terminan, lo revisamos la próxima clase. Y pues como les dije, ¿no? Esto todo va a ser seguir repitiendo, ¿no? Lo que ya hemos estado haciendo. Bueno, entonces ahí le dejamos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, entonces pues nos vemos la próxima clase. Que profe, gracias. Luego, profe. Cuídese.